Hoy vamos a continuar con la primera parte. Ayer leímos las primeras 6 hojas del libro. Hoy vamos a continuar para acabar el primer capítulo, ¿vale? Entonces, continúo en la página 25, que es donde me quedé ayer, ¿sí? Y dice, con acervo desencanto, Lincoln se sentó a escribir esta carta a Meade. Hola. Y recuérdese que en este periodo de su vida era sumamente conservador y remiso en su fraseología. De modo que esta carta, escrita por Lincoln en 1863, equivalía al reproche más severo. Mi querido general, no creo que comprenda usted la magnitud de la desgracia que representa la retirada de Lee. Estaba a nuestro alcance y su captura hubiera significado, en unión con nuestros otros triunfos recientes, el fin de la guerra. Ahora la guerra se prolongará indefinidamente si usted no consiguió atacar con fortuna a Lee el lunes último. ¿Cómo logrará hacerlo ahora al sur del río, cuando solo puede llevar consigo unos pocos hombres, no más de los 2/3 de la fuerza de que disponía entonces? Sería irrazonable esperar, y yo no lo espero, que ahora pueda usted lograr mucho, si su mejor oportunidad ha desaparecido, y estoy indeciblemente angustiado a causa de ello. ¿Qué habrá hecho Meade al leer esta carta? Meade no vio jamás esta carta. Lincoln no la despachó. Fue hallada entre los papeles de Lincoln después de su muerte. Creo, y esto es solo una opinión, que después de escribirla Lincoln miró por la ventana y se dijo, un momento, tal vez no debería ser tan precipitado. Me es muy fácil, aquí sentado en la quietud de la Casa Blanca, ordenar a Meade que ataque. Pero si hubiese estado en Gettysburg y hubiese visto tanta sangre como la he visto Meade en la última semana, y si mis oídos hubiesen sido horadados por los clamores de los gritos de los heridos y moribundos, quizá no habría tenido tantas ansias de atacar. Si yo tuviese el tímido temperamento de Meade, quizá habría hecho lo mismo que él. De todos modos, es agua que ya ha pasado bajo el puente. Si envío esta carta, calmaré más mis sentimientos, pero haré que Meade trate de justificar sus actos. Haré que él me censure a su vez. Despertaré resquemores. Disminuiré su utilidad futura como comandante y lo llevaré acaso a renunciar al ejército. Y Lincoln dejó a un lado la carta, porque por amarga experiencia había aprendido que las críticas y reproches acerbos son casi siempre inútiles. Theodore Roosevelt ha dicho que cuando como presidente se veía ante algún grave problema, solía reclinarse en su sillón y mirar un gran cuadro de Lincoln que había sobre su escritorio en la Casa Blanca. Preguntarse entonces, ¿qué haría Lincoln si se viera en mi lugar? ¿Cómo resolvería este problema? La próxima vez que sintamos la tensión de reprocharle algo a alguien, saquemos un billete de $5 del bolsillo, miremos el retrato de Lincoln y preguntemos, ¿cómo resolvería Lincoln este problema si estuviera en mi lugar? Mark Twain solía perder la paciencia y escribía cartas que quemaban el papel. Por ejemplo, una vez le escribió a un hombre que había despertado su ira.
Lo que usted necesita es un permiso de entierro. No tiene más que decirlo, y le conseguiré uno. En otra ocasión, le escribió a un editor sobre los intentos de un corrector de pruebas de mejorar mi ortografía y puntuación. Ordenó lo siguiente: imprima de acuerdo con la copia que le envío y que el corrector hunda sus sugerencias en las gachas de su cerebro podrido. Mark Twain se sentía mejor después de escribir estas cartas hirientes. Le permitían descargar su presión y las cartas no hacían daño a nadie, porque la esposa del escritor las desviaba secretamente. Nunca eran despachadas. ¿Conoce usted a alguien a quien desearía modificar y regular y mejorar? Bien, espléndido. Yo estoy en su favor, pero ¿por qué no empezar por usted mismo? Desde un punto de vista puramente egoísta, eso es mucho más provechoso que tratar de mejorar a los demás. Sí, y mucho menos peligroso. No te quejes de la nieve en el techo del vecino, sentenció Confucio, cuando también cubre el umbral de tu casa. Cuando yo era un joven y trataba de empeñosamente de impresionar bien a los demás, escribí una estúpida carta a Richard Harding Davis, autor que por entonces se destacaba en el horizonte literario de los Estados Unidos. Estaba preparando yo un artículo sobre escritores y pedí a Davis que me contara su método de trabajo. Unas semanas antes había recibido de no sé quién una carta con esta nota al pie, dictada pero no leída. Me impresionó mucho. Pensé que quien escribía debía ser un personaje importante y muy atareado. Yo no lo era, pero deseaba causar una gran impresión a Richard Harding Davis y terminé mi breve nota con las palabras dictada pero no leída. Él no se preocupó siquiera por responderme. Me devolvió mi nota con esta frase cruzada al pie: su mala educación solo es superada por su mala educación. Es cierto que yo había cometido un error y quizá merecía el reproche, pero por ser humano me hirió. Me hirió tanto que 10 años más tarde, cuando leí la noticia de la muerte de Richard Harding Davis, la única idea que persistía en mi ánimo, me avergüenza admitirlo, era el reproche que me había hecho. Si usted o yo queremos despertar mañana un resentimiento que puede perdurar décadas y seguir ardiendo hasta la muerte, no tenemos más que hacer alguna crítica punzante. Con eso basta. Por seguros que estemos de que la crítica sea justificada. Cuando tratamos con la gente, debemos recordar que no tratamos con criaturas lógicas, tratamos con criaturas emotivas, criaturas erizadas de prejuicios e impulsadas por el orgullo y la vanidad. Las críticas acerbas hicieron que el sensitivo Thomas Hardy, uno de los más notables novelistas que han enriquecido la literatura inglesa, dejara de escribir novelas para siempre. Las críticas llevaron a Thomas Chatterton, el poeta inglés, al suicidio. Benjamin Franklin, carente del tacto en su juventud, llegó a ser tan diplomático, tan diestro para tratar con la gente, que se lo nombró embajador norteamericano en Francia. ¿El secreto de su éxito? No hablaré mal del hombre alguno, dijo, y de todos diré todo lo bueno que sepa. Cualquier tonto puede criticar, censurar y quejarse, y casi todos los tontos lo hacen, pero se necesita carácter y dominio de sí mismo para ser comprensivo y capaz de perdonar. Un gran hombre,
aseguró Carlyle, demuestra su grandeza por la forma en que trata a los pequeños. Bud Hoover, famoso piloto de pruebas y actor frecuente en espectáculos de aviación, volvía una vez a su casa en Los Ángeles de uno de estos espectáculos que se había realizado en San Diego, tal como se describió el accidente en la revista Operaciones de vuelo. A 100 metros de altura, los dos motores se apagaron súbitamente. Gracias a su habilidad, Hoover logró aterrizar, pero el avión quedó seriamente dañado. Pese a que ninguno de sus ocupantes resultó herido. Lo primero que hizo Hoover después del aterrizaje de emergencia fue inspeccionar el tanque de combustible, tal como lo sospechaba. El viejo avión a hélice, reliquia de la Segunda Guerra Mundial, había sido cargado con combustible de jet en lugar de la gasolina común que consumía. Al volver al aeropuerto, pidió ver al mecánico que se había ocupado del avión. El joven estaba aterrorizado por su error. Le corrían las lágrimas por las mejillas al ver acercarse a Hoover. Su equivocación había provocado la pérdida de un avión muy costoso y podría haber causado la pérdida de 3 vidas. Es fácil imaginar la ira de Hoover. Es posible suponer la tormenta verbal que podía provocar semejante descuido en este preciso y soberbio piloto. Pero Hoover no le reprochó nada, ni siquiera lo criticó. En lugar de eso, puso su brazo sobre los hombros del muchacho y le dijo: para demostrarle que estoy seguro de que nunca volverá a hacerlo, quiero que mañana se ocupe de mi F-51. Con frecuencia, los padres se sienten tentados de criticar a sus hijos. Quizás el lector espera que yo le diga, no lo haga, pero no lo haré. Solo voy a decirle que antes de criticarlos, lea uno de los clásicos del periodismo norteamericano, Papá Olvida. Apareció por primera vez como editorial en el diario People's Home Journal. Lo volveremos a publicar con permiso del autor, tal como fuera condensado en la revista Selecciones de Reader's Digest. Papá Olvida es una de esas piececitas que, escritas en un momento de sentimiento sincero, da en la cuerda sentimental de tantos lectores que termina siendo un trozo favorito. Desde que apareció por primera vez, hace unos 15 años, ha sido reproducida, nos dice el autor. Vi la Livingston Lamet en centenares de revistas y diarios del país entero. También se le ha publicado infinidad de veces en muchos idiomas extranjeros. He dado permiso para que se le leyera en aulas, iglesias y conferencias. Se la ha transmitido muchas veces por radiotelefonía. Ha aparecido en revistas y periódicos de colegios y escuelas. Aquí está el Papá Olvida. Vamos a leer unas pequeñas hojitas, ¿sale? Para mañana terminarlo. Dice, Papá Olvida. El autor es W. Livingston Larned. Escucha, hijo. Voy a decirte esto mientras duermes. Una manecita metida bajo la mejilla y los rubios rizos pegados a tu frente humedecida. He entrado solo a tu cuarto. Hace unos minutos, mientras leía mi diario en la biblioteca, sentía una ola de remordimiento que me ahogaba culpable. Viene junto a tu cama. Esto es lo que pensaba, hijo. Me enojé contigo. Te regañé cuando te vestías para ir a la escuela, porque apenas te mojaste la cara con una toalla. Te regañé porque no te limpiaste los zapatos. Te grité porque dejaste caer algo al suelo. Durante el desayuno te regañé también.
volcaste las cosas, tragaste la comida sin cuidado, pusiste los codos sobre la mesa, untaste demasiado el pan con mantequilla, y cuando te ibas a jugar y yo salí a tomar el tren, te volviste y me saludaste con la mano y dijiste, adiós, papito. Y yo fruncí el entrecejo y te respondí, ten erguidos los hombros. Al caer la tarde, todo empezó de nuevo. Al acercarme a casa te vi, de rodillas, jugando en la calle. Tenías agujeros en las medias. Te humillé ante tus amiguitos al hacerte marchar a casa delante de mí. Las medias son caras. Y si tuvieras que comprarlas tú, serías más cuidadoso. Pensar, hijo, que un padre diga eso. ¿Recuerdas más tarde, cuando yo leí en la biblioteca y entraste tímidamente, con una mirada de perseguido? Cuando levanté la vista del diario, impaciente por la interrupción, vacilaste en la puerta. ¿Qué quieres ahora? Te dije bruscamente. Nada, respondiste, pero te lanzaste en tempestuosa carrera y me echaste los brazos al cuello y me besaste. Y tus bracitos me apretaron con un cariño que Dios había hecho florecer en tu corazón y que ni aún el descuido ajeno puede agotar. Y luego te fuiste a dormir, con breves pasitos ruidosos por la escalera. Bien, hijo. Poco después fue cuando se me cayó el diario de las manos y entró en mí un terrible temor, que estaba haciendo de mí la costumbre de encontrar defectos, de reprender. Esta era mi recompensa a ti por ser un niño. No era yo, no era que yo no te amara, era que esperaba demasiado de ti y medía según la vara de mis años maduros. Y hay tanto de bueno y de bello y de recto en tu carácter. Ese corazoncito tuyo es grande como el sol que nace entre las colinas. Así lo demostraste con tu espontáneo impulso de correr a besarme esa noche. Nada más que eso importa esta noche, hijo. He llegado hasta tu camita en la oscuridad y me he arrodillado lleno de vergüenza. Es una pobre explicación. Sé que no comprenderías estas cosas si te las dijera cuando estás despierto. Pero mañana seré un verdadero papito. Seré tu compañero y sufriré cuando sufras y reiré cuando rías. Me morderé la lengua cuando esté por pronunciar palabras impacientes. No haré más que decirme, como si fuera un ritual. No es más que un niño pequeñito. Temo haberte imaginado hombre, pero al verte ahora, hijo, acurrucado, fatigado en tu camita, veo que eres un bebé todavía. Ayer estabas en los brazos de tu madre, con la cabeza en su hombro. He pedido demasiado, demasiado. En lugar de censurar a la gente, tratemos de comprenderla. Tratemos de imaginarnos por qué hacen lo que hacen. Eso es mucho más provechoso y más interesante que la crítica. De ello surge la simpatía, la tolerancia y la bondad. Saberlo todo es perdonarlo todo. Ya dijo el doctor Johnson, el mismo Dios, Señor, no se propone juzgar al hombre hasta el fin de sus días. Entonces, ¿por qué hemos de juzgarlo usted o yo? Regla número 1, no critique, no condene ni se queje. ¿Sí? Hasta aquí lo vamos a dejar y mañana vamos a leer, a seguir con la parte de el gran secreto para tratar con la gente. ¿Vale? Voy a dejar de compartir pantalla. Listo, Lili, Dulce y Minerva. ¿Qué les pareció la lectura de hoy? Yo casi lloro.
Yo casi lloro con la lectura del papá. Estuve a punto. Oye, sí, muy, muy, muy emotiva, ¿eh? Muy emotiva porque siempre da una lección la vida. La verdad, sí, y más que les confieso algo, ahorita tengo a mi papi enfermo, gracias a Dios ya está mejor. Entonces sí, me llegaste, hiciste que se me hiciera un nudo en la garganta. Gracias Jesús Sí, por estas tardes, yo las extrañaba. sí, sí, ay, sí, yo estuve a punto de llorar y yo no llores, no llores, no llores. Sí, estuvo muy, muy bonita la lectura. De hecho, me gustó lo de hoy porque me gustó la idea de, de la carta. Si ves que dice que, bueno, si ven que dice que en vez de que Lincoln lo que hacía era que en una cartita escribía todo su coraje, toda su furia, todo el enojo que tenía hacia alguien y nunca enviaba esas cartas. ¿Por qué él hacía eso? Porque así se desahogaba. Luego muchas personas se enojan con otra y no descansan hasta decirle todo lo que sienten o hasta hacer sentir mal a la otra persona para sentirse superiores. Y creo que la manera de Lincoln de enfrentar esas situaciones, pues me pareció muy inteligente y me pareció muy sabia. Eso de quitarte todo el enojo, toda la furia en una carta y pues nunca mandarla me pareció excelente, me gustó. Y pues esta lectura, como dice, no criticar a la gente porque no sabemos por qué batallas pasaron, no sabemos por lo que están pasando. En vez de criticar, es comprender, aceptar y no juzgar a la gente. Porque bien dicen por ahí que si no queremos que nos juzguen, no debemos de juzgar. Si no queremos que nos critiquen, no debemos de criticar. Entonces, me gustó la regla. La regla número 1, no juzgar a nadie. ¿Quieren comentar algo, Minerva o Dulce? Gracias, Lili, por comentar hace ratito. Hola, Jesús, hola a todos. Hola, hola. Pues, pues yo me quedo con que me agradaría hacer mis cartitas y no enviarlas Sí, yo también. para así poder sacar todos los De sentimientos nada, ya sabes. que cada uno guardando, y esa sería una buena idea. Y pues escribí que los tontos critican y creo que voy a dejar de ser una tonta y dejar de criticar. Sí, es Gracias. cierto. Gracias, Minerva. Eso sí es muy cierto. Los tontos critican y los inteligentes nos escribimos cartas, ¿no? Sí, estuvo muy, muy buena. Dulce, veo que abriste el micrófono. Sí, Gracias, hola, hola. Minerva. Hola, Dulce. Este, sí, precisamente eso de las cartas es una excelente terapia porque te desahogas de alguna manera y sin dañar a los demás. Sacas todo lo que tienes que decir y pues te sirve a ti para expresar, ¿no? Lo que en algún momento, con lo que en algún momento te quedas, pero al final de cuentas, pues de cuenta te sirve para, pues, sanar de alguna manera. Y pues sí, ¿no? Los inteligentes son los que analizan las cosas y dicen, bueno, a lo mejor algo que yo estoy viendo en la otra persona está checando conmigo o pues mejor no critico y trato de ver en qué puedo mejorar, ¿no? Y pues sí, me está agradando mucho la lectura. Muchísimas gracias. Saludos a todos y pues vamos a seguirle. Gracias. Yes. Gracias, Dulce. Sí, de hecho, eso sí, sí, hasta ahorita el libro me ha gustado. Sí, me ha gustado mucho este libro. No lo había leído yo nunca antes. Es primera vez también como ustedes lo estamos leyendo. También algo que, ya para acabar, me gustó lo del piloto también, que en vez de pues, reclamarle al otro que porque casi mueren, ¿no? En ese accidente, que fue y le dijo, no te preocupes, te aseguro que para el otro avión ya no vas a hacer lo mismo. En vez de criticarlo, le dio como que una, ¿cómo, cómo se dice? Constructiva, un consejo constructivo. Ay, tengo la idea, pero no me sale la palabra. Pero le dio ese aliento, ¿no? De a mejorar en vez de criticarlo. Sí, me gustó mucho, la verdad, me gustó mucho la lectura. Muchas gracias, Minerva, Dulce, Lili, por estar aquí.
Voy a subir la lectura a YouTube para los que no se pudieron conectar hoy por algunos motivos. Vale, voy a dejar de grabar.